Muy bien, lo dicho, tenemos el gusto de estar con el congresista Alberto Quintanilla y con la congresista Ana María Choquehuanca. Gracias, congresistas, por acompañarnos. Buenas noches. Semana de representación. Sí. ¿Con qué comenzamos? No sé, hay tantos temas. Comenzaremos con el congresista Quintanilla, que por si acaso está en Arequipa, porque él es exalumno del Colegio Militar Francisco Bolognesi y está en los festejos de su promoción. Congresista Quintanilla, ¿cómo ve el tema del Contralor? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es más grave? Lo del ministro Torne, que dicen que lo habría ajustado al Contralor, ha pasado como por paños tibios. ¿Cuál es su visión de este asunto? Bueno, yo quiero aprovechar lo que tú dijiste. Yo estoy aquí con motivo de los festejos del Colegio Militar y saludar a toda mi promoción y a todas las promociones y desearles el mejor de los éxitos. Es uno de los colegios de los cuales podemos sentirnos bastante orgullosos. Sí. Respecto a lo que tú me decías del Contralor, yo creo que la figura del Contralor es una figura que tiene que tener para ejercer el cargo total transparencia y total, digamos, sobre todo influencia y respeto de la ciudadanía, y en este caso la ha perdido. Yo creo que el Contralor debería dar un paso al costado para que este cargo sea ocupado por otra persona más idónea y que tenga la autoridad moral que necesite el Estado, ¿no? Mira, recordemos que el Estado es la sociedad organizada. Claro. Y para que exista, digamos, la posibilidad de combatir ciertos males como la corrupción y el abuso del poder, hay una serie de mecanismos. Uno de ellos es tener autoridad moral, y la autoridad moral se ejerce a través de la Defensoría del Pueblo, etcétera, pero especialmente a través de la función contralora del Estado. Pero no es una función más técnica esa, porque se supone que la Contraloría, los contadores son conocidos, suma y resta, carga bono, o sea, son cosas más o menos. Mira, todos somos técnicos mucha. y todos somos políticos. O sea, quien dice que soy técnico, yo creo que está cometiendo un error, y quien dice yo soy solo eminentemente político, también un error. La sociedad es conformada por seres humanos que tenemos intereses y visiones distintas. El Contralor es un cargo técnico, evidentemente, como son los jueces, pero ejercen una labor dentro del Estado, y el Estado Política. es eminentemente político. Entonces, ¿qué busca la política? Resolver los problemas de la sociedad. Y el Contralor y la función contralora, ¿qué es la que se ha venido a menos desde la Constitución de 93? En la Contraloría, siendo un órgano constitucional, no tiene la autonomía suficiente. Entonces, muchas veces la Contraloría, por ejemplo, para fiscalizar o auditar a los 1950 municipios que tenemos en el país, tendrá presupuesto para fiscalizar a unos 20 o 30. Hace o muestreo 50. todavía, ¿no? Ni Y siquiera. lo hace por muestreo, entonces donde busca, y por eso es que siempre que entra, digamos, a encontrar No, pero en la errores. historia de la corrupción del país, bueno, al menos acá siempre hemos postulado que la Contraloría sirve para muy poco, que como país nos convendría tercerizar algún auditor internacional. Pero voy a por ese lado. ¿Y usted, congresista Choquehuanca, qué piensa? En la misma línea. Pues. Bueno, claro, en la misma línea, como tiene que ser, ¿no? Porque una persona que debe ser, que es la persona que controla además, ¿no? Que controla los bienes, la declaración de los bienes, patrimonio, servicios, de todo esto, y es la primera persona que no ha cumplido con ello. No estamos hablando de un pago, de una falta de pago, de una declaración, estamos hablando de la declaración en sí. Y ahí también hay otros temas. ¿Pero eso ya se investigó, ya se Claro. resolvió? ¿O estamos prejuzgando? Porque desde que está Toledo, desde que están todos, nos tienen hasta acá, desde Alan García, que el debido proceso, que hay que investigar. Pero parece que eso vale para algunos sí, para otros no. Bueno, nosotros, o sea, No debería vino, por investigarlo ejemplo, como el eso. tema del auditor fue en el mes de agosto, y fue reiterado en el mes de octubre. Lo único que queda aquí en el Congreso es establecer la responsabilidad de alguien, ¿no? Que tiene que haberla. Y esa responsabilidad la vamos a establecer, por lo menos vamos a empezar ya a definir quién tiene la responsabilidad el día miércoles que tenemos la sesión de fiscalía. Sí. Y lo del ministro Torne, que le habría dicho, mira, el presidente me ha dicho que si es que pasa la adenda, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que lo que está fallando en el es el marco legal contractual. Este marco legal contractual dentro de una concepción neoliberal ha sido prácticamente transferida a que el sector privado se fije las normas. Todos los contratos que firme el Estado actualmente son favorables al sector empresarial. Nosotros del Frente Amplio no es que estemos en contra de la actividad empresarial,
estamos en contra de las actividades que abusan del Estado y abusan de los negocios. Si tuvieras un Estado donde, digamos, los contratos sean supervisados por la función contralora del Estado y le ponga un pare a tiempo, no habría tanta corrupción. Entonces, por eso es que la función contralora tiene que ser revalorada en el país. Y el error que ha cometido este contralor, el señor Alarcón, es precisamente haber restado autoridad moral a una institución que por su función necesita ser lo más respetable y honorable en el país. Creo que ese es lo principal. Y en el caso de Torne, cuando ha entrado el ministro Torne es un ministro, ¿no? Y que le diga esto al contralor, o sea, ¿cuál es su opinión? Yo creo, digamos, que ahí lo que ha querido hacer el ministro es tapar, esconder lo que está aconteciendo. Pero yo vuelvo a remarcar, atacar la corrupción de fondo es cambiar esta legislación, este marco legal que está establecido en la Constitución 93, que es proclive a la corrupción. Todo el sistema de contrataciones está hecho para que haya corrupción. Bueno, no, la verdad habría que decir que la 79 también, la del 33 también, porque la historia de la corrupción en el Perú es larguísima y muy bien documentada. Pero insisto en lo del ministro Torne. ¿Qué le parece lo del ministro Torne? Yo creo que es un total desatino. Torne no ha debido meterse solo ahí. desatino. Mire, yo no creo tiene connotaciones morales, no debería... Yo creo que tiene connotaciones políticas. Y yo creo, digamos, que él debería ir a dar una explicación, debería ser interpelado y explicarnos cuál es el alcance. ¿Qué es lo que está escondiendo el ministro Torne? Mire, que aparezca un audio donde está conversando con... Sí, pero los audios pueden ser editados, y no era lo que el ministro Torne quería explicar. Yo estoy hablando primero de una interpelación, y él tiene que explicarnos si eso es no lo ha dicho, además. Si eso completamente es de o no acuerdo, editado. Y cuando es editado, son malas. él debería, digamos, denunciar a quienes son no probables, pero eso no puede pasar por agua tibia. Claro. La corrupción no se está... No, nadie está diciendo eso, mire, nadie está diciendo, pero nadie usted dice se lo que él está escondiendo, lo que quería esconder. ¿Qué es lo que está escondiendo el ministro Torne? Mire, todavía no lo sabemos, que se le interpele. Si quieren interpelarlo, pero no seamos ingenuos, porque si vamos a ser ingenuos, entonces todos vamos a esperar a que la cosa se esclarezca. En política uno tiene que tener la suficiente perspicacia para darse cuenta que lo que está ocurriendo en el país, y ahí comparte el modelo económico ustedes con el fujimorismo, es un modelo que está permitiendo la corrupción, y no lo combate la corrupción, dejarían de lado todo este modelo contractual. Lo de Chincheros no es un escándalo, el origen está en el contrato. Esa concepción contractual tiene que ser cambiada, si no vamos a seguir en lo mismo. Pero el tema del modelo, no sé, aquí un modelo contrario se me ocurre en ese momento, Venezuela, Cuba, tampoco, no parece la corrupción que va por el lado tanto del modelo. La Unión Soviética cayó porque un cúmulo de corrupción. Mira, yo estoy hablando no de modelo ni de régimen político, de modelo contractual. Por la ideología que uno ¿Qué me refiero yo? Mira, cuando tú contratas con el sector privado, el hecho que tú le pongas una cláusula que garantice que las utilidades van a ser un 17 a 30%, ese modelo es proclive a la corrupción. Porque si tú quieres hacer empresa, si mañana queremos comprar, digamos, naranjas en Camaná y traerlas aquí, asumimos un riesgo. Pero si vamos a hacer un contrato en el cual va a decir se le garantiza una utilidad del 7% o hasta el 30%, ese modelo, en mi opinión, eso debe ser cambiado. No, totalmente de acuerdo, claro que sí. Pero el contrato no lo hicimos nosotros, eso viene de la gestión anterior. Yo estoy hablando del modelo contractual que viene desde 1993. Está bien, pero ustedes son gobierno recién ahora. Ustedes son parte del modelo. Referido lo de Chinchero. Y eso es algo que nosotros venimos arrastrando a un pasivo que no nos corresponde y que ahora sí vamos a dilucidar todo lo que ha pasado con ese contrato, porque ya hemos aprobado la comisión investigadora y vamos a empezar ya a citar a los funcionarios de Ocitran, del Ministerio de Transportes, de Proinversión. Pero si tú quieres ir, comenzar a investigar para encontrar, tienes que partir que este modelo es totalmente proclive. Hagamos una pausa, congresista, vamos a hablar en el siguiente espacio sobre el modelo, si la Constitución efectivamente establece un modelo. Regresamos.
Muy bien, estamos con el congresista, con la congresista Ana María Choquehuanca, de Peruanos por el Cambio, y con el congresista Alberto Quintanilla, del Frente Amplio. Estábamos hablando en el segmento anterior, sobre este asunto del Contralor y del Ministro de Economía. Hablemos de la reforma electoral, me gustaría de la reforma electoral. Hay un proyecto que lo hizo una comisión del Congreso, trabajó bastante Patricia Donay de la subcomisión, luego entró un proyecto por los palos del Ejecutivo, dicen hecho por las ONGs, y luego el del Jurado Nacional de Elecciones que dicen que es un mamarracho. Ustedes los deben haber visto, ambos proyectos. ¿Cuál es su opinión, congresista? Bueno, yo creo que necesitamos una reforma política en el país, sí necesitamos. Necesitamos una nueva legislación electoral, sí la necesitamos. La comisión 8 meses y el fujimorismo ahora ha decidido no someter a debate, sino quiere escoger algunos puntos como insumo, han dicho, ¿no? Como insumo. Lo que pasa es que, en mi opinión, de que quieren mantener un régimen político electoral que proclive a la corrupción y a entender que la política es una inversión donde un político invierte una cantidad de dinero, gana y tiene que recuperar. Nosotros queremos ir a un modelo, por el contrario, en el cual el accionar político sea una actividad colectiva, sea permanente y sea una vocación de servicio. Los dos grandes males que tiene el Estado es la corrupción y el abuso del poder. Y toda la política, en lo fundamental, construye instituciones para combatir la corrupción y para combatir el abuso del poder. División de poderes, elecciones, limitar el poder, la evolución del derecho político, la evolución del derecho político es la limitación del poder. Cualquier regresión en ese sentido es negativa. Nosotros queremos avanzar y es por eso que nosotros planteamos temas fundamentales. Primero, que hagamos realidad que todos somos ciudadanos iguales. Eso implica que las mujeres tengan que participar al igual que los hombres y que hiciéramos una sociedad en la cual la mitad de autoridades en todos los niveles sean mujeres, porque eso es parte de la realidad. Eso no debe ser voluntario. Pero, mira, nosotros recurrimos... Los países desarrollados, disculpe que lo corte, las mujeres rechazaron esa posición. En Alemania, en Francia, les pareció ofensiva. Que esa tutela machista de decir, como eres mujer y participas poco, te pongo 50%, tienes que hacerlo. Mira. Pero una cosa que me ha quedado colgada, perdón, antes que nada, mientras usted hablaba y desarrollaba su idea, ustedes como políticos, la pregunta es para los dos, ¿creen que los electores son tontos, ignorantes, idiotas? Porque si usted dice que siempre vota por un modelo de corrupción y de corrupción, o son súper tontos, o son esencialmente corruptos, o son ignorantes manipulables, o sea, no son iguales a nosotros. Mira. Porque si son iguales a nosotros, si yo parto que los electores son iguales a mí, tengo un respeto a su decisión y no lo tacho ni de ignorante ni de manipulable. O sea, ¿cuál sería la explicación? O sinceramos las cosas como debe hacerse y decir, sí, pues en el Perú lamentablemente la pobreza, la desigualdad hace que los electores no voten muy conscientemente. Yo no he dicho en absoluto que los electores no votan conscientemente. Y de lo que usted ha dicho, se infiere. Yo no comparto ninguna de sus posiciones, porque yo creo que los electores escogen autoridades y que las autoridades las representan y la sociedad con sus autoridades construyen un Estado. Y tenemos que construir un Estado en el cual el más corrupto no pueda robar y el más honrado no se vea tentado a robar. Ese es el modelo que queremos. Totalmente de acuerdo, pero ahí viene la frustración. Mire usted los resultados electorales. Mire toda la derecha lo que ha obtenido. El Frente Amplio, la moral del Perú, la izquierda, 20%, 20 congresistas, lo que tiene 22. Y todos los demás, mire cómo votan. Entonces, yo digo de su posición de izquierda, desde su posición, ¿cómo se explica eso? O sea, ¿cómo los electores no entienden el mensaje de la izquierda? ¿Por qué no cala? ¿Por qué no cala? Mire. No cala aún. Yo le decía en delante. No cala aún porque, perdón, yo creo que aquí lo que hemos vivido es una época en la que el asistencialismo hizo tanta gala de lo que realmente expresa en su sentido, que la verdad es que la población recién está recuperando
esta situación de tener que elegir, pero elegir porque pienso, elegir porque yo quiero el bienestar de mi país. La población ha despertado muchísimo, ¿eh? Ya no es la de antes, recordemos si no, las hojas de vida nuestras, de los congresistas o de cualquier funcionario están ahí y ellos las observan, las miran, las ven, si uno ha mentido, si no ha mentido, si es verdad, si no es... ¿Cuándo se daba eso? Ahora, es cierto, dieron un voto para una mayoría legislativa que muchos critican, pero que nosotros decimos, bueno, pues es la democracia y ellos lo han elegido. Entonces, nosotros la respetamos, pero yo pienso es cierto, el mal de males hoy en día es la corrupción. Sí. Y tenemos que aceptar que nosotros, los diversas fuerzas políticas, los diversos colores políticos que hay en el Congreso, sí estamos tratando de abonar en pro de la lucha frontal contra la corrupción, a nuestra manera, a nuestro modo. En el tema de la reforma electoral, por ejemplo, yo no desmerecería, yo no me atrevería a decir esto es un mamarracho, esto por qué, esto lo trabajé 8 meses y ellos se metieron por los palos. No es así. Yo pienso que más bien nosotros tenemos que encontrar un frente de consensos que nos permita hacer una buena reforma electoral, tomando los aportes del Ejecutivo. Si lo hicieron las ONGs, quizás ahí haya algo bueno, si lo hizo el Ejecutivo, pero si dicen eso, bueno, quien lo haya hecho, tomarlo mejor y hacer una buena reforma electoral, porque la necesitamos. Nosotros no podemos seguir viviendo en las épocas de una elección en la que el dinero manda y en la que el dinero compra. Ese es un punto central. Ese de financiamiento, y no lo tocan. Sí, nosotros sí lo estamos No, yo no tocando. entiendo, perdón congresista, yo no entiendo por qué la reforma electoral no parte de una premisa sencillísima. Toda la propaganda en medios de comunicación, monopolio del Estado. Nosotros estamos planteando... No, absolutamente toda la propaganda en medios, porque además el Estado los licencia. Y el Estado después reparte equitativamente. Con esa reforma daríamos un salto gigantesco. Y que uno no tenga la posibilidad de poner la publicidad en televisión, por ejemplo, que es tan cara, porque nosotros lo sabemos en las campañas cómo es, y que cuando hay un verdadero líder al frente que bienestar para su región, no, que sea equitativo. No tiene la plata para llegar. Por eso, que sea equitativo para todos simplemente. Mira, por eso nada tenemos más que partir, digamos, de un Estado en el cual, siendo el titular y siendo el espectro de radioeléctrico patrimonio del Estado y el Estado lo entrega en concesión, va a haber una franja que el Estado va a disponer y la va a poner al servicio de todos, porque tenemos que ir a un modelo político en la cual se rescate la vocación de servicio. Creo que soy en México, ¿no? Me parece. Mire, hay en varios lugares. En México, por ejemplo, tiene la prohibición de la reelección, que es un elemento también, mientras no haya, digamos, posibilidades de utilizar el Estado, tiene que haber prohibición. Cuando se pueda utilizar el Estado para hacer campaña en beneficio particular o de grupo, tiene que haber prohibición de reelección. ¿Por qué las cuotas femeninas? Porque tenemos una sociedad machista. En lo económico, en promedio la mujer recibe menos remuneración, un 25% en promedio que el hombre. En participación política, hasta la fecha se ha logrado un 30%, 32% en regidoras, consejeras y congresistas, y todavía la paridad. En el plano, digamos, de la cultura, etcétera, hay una discriminación a la mujer. Eso, cuando planteamos las cuotas, no es una cuestión, digamos, paternalista, es una discriminación positiva temporal que en su momento se eliminó. Pero la discriminación positiva temporal, pero tenemos que hacerlo. Perdón, la discriminación positiva, si usted analiza la data, cuando la cuota era 25% y cuando era 30%, es errática. O sea, no es que a mayor cuota haya mayor participación. Y si ve que el país que más ha avanzado en la cuota, que es Argentina, que sí consiguió casi el 50%, la contrasta con Suecia, por ejemplo. Una información salida es Suecia, primerísimo mundo. La península escandinava, la mayor paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la remuneración y los cargos directivos de empresas que cotizan en bolsa solo los ocupan el 8 o 10% de mujeres. Han querido aprobar una ley para una paridad y no la aceptan. O sea, es un tema... Es conocida la paradoja noruega, o sea, el tema eso de las cuotas, yo creo que debería verse así con pincitas, pero hagamos una pausa, por favor, y regresamos. Bueno, pero es un tema... Gracias por continuar con nosotros. Hay tantos temas para hablar en realidad. Quisiera tocar el tema de la corrupción, porque usted ha empezado a hablar de la corrupción.
¿Y qué rol juega en esto el sistema de administración de justicia? Porque hablamos del Contralor, hablamos del Ejecutivo, hablamos del modelo contractual, hablamos de todo, y sin embargo parece que hubiese un gran ausente en este tema de la corrupción, que es el sistema de administración. Nosotros somos una república liberal, y una república democrática liberal combate la corrupción o intenta combatirla con mecanismos como la división de poderes. En el Perú nosotros aspiramos a una división de poderes en la cual los tres poderes tengan el mismo rango, el mismo peso, sean autónomos y se fiscalicen mutuamente. Lo que ha ocurrido, que estamos construyendo en los últimos años, un sistema político en el cual el Ejecutivo subordina al Poder Legislativo y mucho más subordina al Poder Judicial. Pero esa construcción también significa que los jueces tienen que también cambiar de actitud, ¿no es cierto? O sea, hay un dicho, justicia que tarda no es justicia. Tú vas a un proceso judicial, antes estabas 15, 20 años, ahora estás en 8, 9 años, pero sigue siendo una justicia tarda. En otros países como en los Estados Unidos, un proceso civil demora 250 días en promedio, que es bastante ya, pero aquí dura años. Entonces tenemos que ir ciertamente a revalorar el Poder Judicial, respetarlo con autonomía, y eso también implica un cambio de actitud de los propios jueces. Y el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, que es una entidad, digamos, para autónoma también, que no es parte del Poder Judicial, sino es parte del sistema de justicia, pero no es parte del Poder Judicial, también debería tener, digamos, la autonomía suficiente y necesaria. ¿Cómo se cambiaría eso, congresista Choquehuanca? Bueno, en realidad nosotros hemos estado tratando no solo de cumplir con un plan de gobierno, porque en el plan de gobierno uno esboza muchas líneas de acción, que nosotros teníamos estrategias, puntos, en fin. Hemos tratado de hacerlo a través de los decretos legislativos, hemos tratado de hacerlo a través de las facultades que nos dieron. Lamentablemente, y cuando uno lo quiere hacer, uno piensa que tiene el derecho de hacerlo como ejecutivo, y sin embargo, en el último pleno nomás se nos han derogado como 6, 8 decretos que tenían que ver precisamente con el tema de género, con varios temas que eran muy importantes. Entonces yo no sé si nosotros podamos tratar de generar esos cambios que necesitamos. El tema de la corrupción es un tema que está en boca de todos. Todos queremos luchar contra la corrupción, pero todos tenemos nuestro particular punto de vista acerca de cómo hacerlo. Y creo que eso está mal, porque lo que aquí tiene que ver es una articulación entre el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría. Es cierto que no es vinculante, pero también es cierto que juntos podrían hacer muchas cosas. Sin embargo, vemos con mucha pena que lamentablemente pues ni como Ejecutivo tenemos esa libertad de hacerlo, porque estamos dependiendo de una mayoría legislativa en la que nosotros no vamos a poder hacer las cosas fácilmente. Ya de eso hace tiempo nos dimos cuenta. Podemos entrar en consenso, y si bien es cierto, a nosotros se nos dice, les dimos facultades, les dimos el voto de confianza. Oiga, eso se ha dado todo el tiempo, eso no es ningún favor tampoco, eso no es algo como decirte, mira, yo te lo di, yo te di. No, a nosotros nos dieron nada. Ya vamos, creo, tenemos 2 ministros interpelados, vamos recién 10 meses, no sé cuántos más tengamos, y eso no es malo, ¿eh? La interpelación, cuando el sentido es sano, no es malo, porque cada ministro puede ir a hacerlo. Lo malo es cuando uno ya lo convierte en un deporte, y eso sí está mal. Entonces esa lucha contra la corrupción va quedando rezagada, va quedando en un segundo. Pero le digo esto porque mire la imagen presidencial a raíz del caso Toledo. Dejaron que se fugue, dice que la ministra, ¿Quién dejó? Dice que la ministra de ¿Pero Justicia, quién lo dejó? perdón, si hubiese habido un buen procurador del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, seguramente no lo habría permitido. Si hubiese habido un procurador, como en la época de Fujimori, que lo trajeron de Chile, habían contratado un abogado en Estados Unidos, y Toledo tiene la raza de amenazar públicamente, que el presidente sabe mucho. Entonces, por ese lado, pero yo me voy a pasar a la corrupción. Siempre hablamos de la corrupción de alto nivel, la grande, miles de millones, cientos de millones, decenas de millones. Pero la corrupción la vemos en la policía de tránsito que recibe, en las licencias municipales, hasta en los ambulantes que vienen los policías municipales, se los recogen y reciben algo. Los porteros de cine, uno va a 2, 3, la corrupción privada y reciben. Las empresas mineras, que para contratar a un contratista, el ingeniero, el jefe, el superintendente, está recibiendo su comisión. Entonces, a ese punto iba yo. O sea, no solo la corrupción política,
hace poco en realidad el sistema de administración de justicia, a mi entender, hace muy poco, porque es parte también del asunto. Claro. Mira, yo creo, digamos, que hay que tomar medidas en un proceso de construcción de un Estado que combata la corrupción, que no es de la noche a la mañana. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la Contralora del Estado, la función reguladora. Eso significa darle mayores niveles de autonomía y mayor rango constitucional a la Contraloría. En segundo lugar, tenemos que restringir la inmunidad parlamentaria solo estrictamente a opiniones políticas y votos. En el resto de temas, que sea el Poder Judicial el que pueda autorizar el enjuiciamiento de los otros. El otro tema que tenemos que también empoderar a la ciudadanía, que participe controlando y supervisando. Y tenemos que modificar, lo que yo dije al comienzo, es el sistema contractual. Ese sistema contractual presente en la actualidad es absolutamente, en mi opinión, proclive a la corrupción. Yo no estoy en contra de las asociaciones público-privadas, pero el modelo que está es un modelo bastante proclive a la corrupción. No hace que los empresarios asuman el riesgo. Toda actividad empresarial es un riesgo y uno gana en función de cuando hay más riesgo. Pero aquí le garantizan utilidades en la interoceánica, en la construcción del tren en Lima, de todo está ahí. Creo que eso tiene que cambiar. Pero hay un concepto fundamental, el que es corrupto simplemente. Con modelo contractual, sin modelo contractual, es como el estafador, estafa con 1 millón y lo estafa al chocolatero de la esquina. Es su esencia, es su naturaleza. Y la única forma de frenarlo al corrupto es con una amenaza cierta de sanción, ya que no lo podemos frenar moralmente, no comparte nuestros valores, pero también con las mismas normas, las leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado es realmente... O sea, es un desastre, es un desastre. Mire, le doy un ejemplo. Estuve ayer con el Contralor, aquí en Arequipa, y le digo, Contralor, Arequipa está destruida, las pistas están con huecos, pero hay alcaldes que habiendo salido 2 años antes nada más, han hecho obras que tienen 7 años de garantía de acuerdo a ley, ¿ya? Entonces, apliquemos esa garantía para las obras que se han hecho en los últimos años y que sean los proveedores. Un alcalde acá ya lo ha hecho, ha cobrado esa garantía en Hunter y tiene sus pistas arregladas. ¿Por qué no aplicarlo en los demás? Entonces, hagámoslo, me dice, ahí tenemos un pequeño problemita. ¿Cuál es? Que usted va a ir a buscar a la empresa y usted no lo va a encontrar, ya desapareció. ¿Ahí qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que agarrar ahí? Tenemos que hacer que la garantía corra a nombre del representante legal. Para eso hay que legislarlo. La solidaridad. Claro, no, pero ahí podemos poner al representante legal. Solidaria. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero hay muchas ventanas abiertas. En verdad, esa ley de contrataciones del Estado es horrible. Mire, o sea, las leyes, las administraciones directas. Ese es un crimen. Ese es un crimen. Directas, o sea... Y las planillas de construcción civil. No, pero hay un tema ahí, mire, yo a mi entender, ¿no? El sistema de contrataciones del Estado. Es como que el Estado pensase que todos son unos delincuentes. O sea, invierte un presupuesto básico del derecho, que es la presunción de la buena fe y la presunción de inocencia. Parte de la presunción que todos son delincuentes y se diseña un sistema legal normativo en que exige 3 cotizaciones, 4 las publicaciones, todo, tapando los huecos pensando que todos son delincuentes. Y siempre le sacan la vuelta. ¿Por qué no invertir, simplificar las cosas? Y si la Contraloría no funciona, yo digo, ¿sería un crimen tercerizar el sistema de control? No. ¿Traer auditoras internacionales? Ya lo hacemos. ¿O es un tema de soberanía? Yo le pregunté a Foscor y le dije, ¿ustedes quién los controla? Porque alguien tiene que auditar a la Contraloría. Y dijo, no, empresas de primerísimo nivel internacionales. No, pues hagamos una pausa, por favor. Muy bien, gracias por habernos acompañado, por estar acompañándonos. Seguimos con los congresistas Ana María Choquehuanca y Alberto Quintanilla. Hemos pasado una revista muchísimos temas. Me gustaría hablar del sur, porque nosotros somos del sur, ustedes de Puno, nosotros somos de Arequipa. Y muchas veces cuando veo Lima, lo veo tan distante a nosotros. Claro, ustedes seguramente están limeñizados en el Congreso, ¿no? Pero yo lo veo muy distante. Cuando veo el caso de Chinchero, por ejemplo, y cuestionan a las provincias algunos opinadores,
Yo digo, el Perú le ha quedado grande a Lima, el Perú le ha quedado inmenso a Lima. Lima no puede con el Perú, pero no tenemos una respuesta del sur. Hubo un intento de hacer una macrorregión en Arequipa, no sé cómo será en Puno, congresistas, pero acá el grupo parlamentario arequipeño, que antes era muy unido, ahora que es nada, creo que ni se reúnen. No es así, y hoy día lo hemos aclarado también. ¿Sí, ¿no? se han reunido todos? No, un ratito. Nosotros como bancada, o sea, esta bancada tiene su propia personalidad. No pretendamos ser un émulo o una fotocopia de una bancada anterior, que eso es lo que nos han estado diciendo. Si bien es cierto, la bancada anterior probablemente se reunía más y hacía más cosas, yo lo veo de otra manera. Y quizá de una forma mucho más modernizada también. Nosotros tenemos nuestras propias agendas y tenemos una reunión y un responsable por cada semana de representación aquí en Arequipa. Cuando en Lima nosotros nos acontece algún hecho que tiene que ver con Arequipa y donde tenemos que estar, todos estamos. Nosotros aquí llevamos adelante y respetamos, el respeto sobre todo es lo que prima, y respetamos quién es el encargado y que tiene que organizar su semana de representación. Por lo demás, nosotros tenemos agendas distintas, pero que nos permiten también entrar por muchas vías y no solamente por una, en una sola dirección, que podríamos ir los 6 puntitos en una sola dirección. Vemos varias cosas. Bueno, pero la imagen que queda en todo caso, los electores, nosotros reproducimos, bueno, ¿no? Somos voceros un poco de lo que nos llega, es que la bancada, disculpe que hablemos de asuntos locales congresistas, pero que la bancada, bueno, ¿y cómo ven Puno? Pues la bancada arequipeña, digamos en temas puntuales para Arequipa, que son de interés de Arequipa, como que estamos no viendo el tema de Majes no estamos muy metidos en ese tema, y hoy hemos abordado el tema de los colegios, y uno de los acuerdos, por ejemplo, ha sido, tenemos problemas con el PRONIET y con los colegios. Yo puedo ser partido de gobierno, pero si el funcionario es malo, no porque sea de partido de gobierno, el funcionario, no lo toquen, no señor. Aquí tenemos problemas con los colegios, y el problema se ha convertido ya en un problema, pero gravísimo. Entonces hemos quedado, los 6, vamos a ir a hablar con la ministra, con el director de PRONIET, y tenemos que elaborar un acta de cumplimiento. O sea, eso lo vamos a hacer todos. Bueno. Entonces, bueno, por ejemplo, tocando otro tema que es álgido. El otro tema que tocamos siempre es el de salud también. Y ahí estamos tratando de ver, ese sí, en cada uno, en cada agenda, viendo a ver cómo hacemos. Justiniano Apaza conformó esa mesa de salud que ha tenido muy buenos resultados, han concluido y estamos tratando de jalar los muertos que hemos encontrado en el camino. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Y el Puno cómo va? Yo sí creo que el problema de la descentralización es una deuda pendiente con el país. En el Perú... Lima no la va a saldar, Lima jamás la va a pagar. Pero tenemos nosotros que construir un sistema más descentralizado. Y precisamente nosotros creemos que un modelo que conciba que solo el mercado por sí va a resolver en forma mágica y va a dejar de lado, digamos, un poco la planificación y los estímulos con tratamientos especiales en algunas zonas, en forma temporal, si no se hace eso, no camina. Entonces nosotros sí creemos que hay una deuda con el país que debemos descentralizar. Nosotros deberíamos vivir en provincias en condiciones más o menos similares como que se vive en Lima, en el nivel educativo, en la atención de salud, en lo de trabajo, en las cuestiones remunerativas. Pero para ello tenemos que adoptar algunas medidas de discriminación temporal. Por ejemplo, si queremos que los buenos profesionales no se vayan a Lima, debemos que invertir. En lugar de que los profesionales vayan ascendiendo y yéndose a la capital, deberían ir, digamos, al revés. Los mejores profesionales deberían tener mejores remuneraciones para ir a provincias, ¿no? Y así por el estilo en todas las cuestiones. En materia de inversión pública también. Si dejamos a que solo sea el mercado que decida, bien, pero el Estado debería también orientar y buscar mediante un sistema de planificación a que se incentive. El mercado acá no ha decidido nada. La clase política Lima directamente. El mercado ha decidido, tenemos un modelo económico que prima todo el mercado y las decisiones se van centralizando ahí. ¿Por qué no aplicamos políticas de incentivos? Yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer el mercado en que la oficina central de Petroperú quede en Lima, donde no hay ni medio pozo petrolero? ¿Qué tiene que hacer el mercado en que el Instituto de Caméridos Sudamericanos funcionaba hasta hace 3 o 4 años en Lima? ¿Qué tiene que hacer el mercado en eso? Ese es centralismo puro y duro. Mire, es que son los dueños del Perú, están ahí, tienen todos los medios. ¿Cómo es posible que el trabajador minero, dónde cree que gasta no sé, imagínese el superintendente de una mina, se me ocurre en Cajamarca? La esposa está en Lima, la farmacia la gasta en Lima, la gasolina la gasta en Lima.
todo se gasta ahí. ¿Qué le deja al otro lado? Nada. Eso no es un tema de mercado, Mire, eso es un tema de organización, de que toda la vida hemos estado así, nos viene desde la colonia. ¿Qué colonia? Desde el Tahuantinsuyo nos debe venir. Pero también tiene que ver, digamos, con concepciones y cómo se maneja y orienta el mercado. Actualmente la inversión pública, en promedio, es 5 veces más en Lima por ciudadano Siquiera. que lo que se invierte, sí. digamos, 3 veces en el resto del país y en el caso de Puno 5 veces más. 1.200 millones de dólares en los, ¿qué? En los Panamericanos. Y en Huancavelica no hay una posta de salud. Ya, pero todo eso tiene que ir a cambiar. Nosotros Eso no queremos es el que mercado, esos son los políticos. son los políticos también, pero también una concepción que quiere dejar que todas las decisiones sean resueltas por el mercado y no mediante una política de planificación. Eso es lo que se Usted habla del mercado político, entonces. No, yo no el mercado económico. no, porque claro, en Lima pues se han hecho del mercado también, político. No, también hay el mercado económico, también hay el mercado político. Por eso yo digo, en el tema de la política, tenemos que rescatar la política, no como una actividad en la cual yo construyo mi partido, invierto, soy dueño del partido, gano y después tengo que recuperar lo invertido. Tiene que rescatarse la política con una vocación de servicio. Y ahí va lo que usted apuntaba en antes, muy bien, que el Estado administre toda la franja del sistema radioeléctrico y permita que todos tengan acceso equitativo a la propaganda radial, televisiva, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tienen que cambiar. Bueno, yo creo que ya estamos terminando el programa, yo creo digamos, que lo que tenemos que entender es, Pero ¿qué tan buena si fue la queremos que el país descentralización? sea próspero, desarrollado, sin pobreza ni exclusiones, tenemos que rescatar, en este caso, que la política sea una actividad colectiva, permanente, y que sea una vocación de servicio. Y dejemos de lado la política conceptualizada como una inversión, después de ganar hay que recuperar lo invertido. No, eso definitivamente, pero también yo creo en el caso de la centralización, invertir un poco, o sea, acabar con nuestro colonialismo mental, porque el peor colonialismo es el mental. Y de decir ir a Lima a estirarle la mano y pedir como limosnas y dádivas y que nos den, ¿no? Y que hay que hacer el proceso de centralización. No, es un momento, creo yo, por eso les decía a ustedes como líderes políticos, de más que pedir, de exigir, ¿no? Y ni siquiera de exigir, más que qué nos da Lima, invertir el razonamiento, es decir, ¿qué le vamos a dar a Lima para que maneje el país? Porque insisto que le ha quedado grande. Quería decir algo, congresista Choquehuanca. Sí, quería decir algo de la paridad. Yo creo que ninguna imposición es buena, congresista. La paridad es buena, la ley es buena, la ley de cuotas, la alternancia que se está planteando también, pero justo hace 2 días estuvimos en un evento con la embajadora de Suecia y tiene la jefa de cooperación en Bolivia, de Suecia, que está en Bolivia, está trabajando este tema, ya la autonomía política de las mujeres en todos los países de Latinoamérica. Y ahí precisamente analizamos que la imposición no era buena porque siempre al frente está una persona que no está de acuerdo y que siempre va a chocar contra esto. Entonces, para mí es el desarrollo de capacidades también. Y es una visión un poco boba. Además, congresista, discúlpeme, no nos permitiría ser el partido machista a nosotros. Que dentro de un ámbito de libertad debería permitírsenos. Yo quiero terminar igual, ¿no? señalando de que la representación de mujeres en este actual Congreso es de una excelente participación. Sí, por supuesto. Las mujeres de todas las son las que tiendas más destacan, políticas son, digamos, de lejos. Nosotras somos 3. Menos del 30% y suenan más Mucho. que el resto. Ese es un muy buen punto. Es un punto positivo. Nosotros somos 20 y tenemos 4, pero Marisa Glave, Indira Wilca, Indira, Tania y María Foronda. y suenan más que los 16 restantes. Sobre todo Marisa Glave. Me parece que es un hecho que hay que rescatar. Nosotros somos 3 también. Pero eso, digamos, habría que hacerlo más extensivo en el conjunto de la sociedad. Y yo sí soy convencido de que todavía se necesita leyes de cuotas para seguir favoreciendo. Bueno, pues congresista, cuando tengamos una sociedad en la cual los hombres y mujeres seamos absolutamente iguales, habremos avanzado acá siempre defenderemos el derecho a formar el partido machista. Gracias por habernos acompañado. Gracias, congresista. Muchas gracias. Si Dios quiere, conmigo hasta el lunes a las 10 de la noche.